Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Camila Villalópez, del grupo de sexto V de Administración de Recursos Humanos, y el segundo video sobre la Ley Federal del Trabajo que le hablaré a mi familia es sobre el título tercero, Condiciones de Trabajo. Muy bien, familia. Este título tercero de Condiciones de Trabajo se divide en 8 capítulos. El primer capítulo son las disposiciones generales. El artículo 56 nos menciona que si las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley. El artículo 57 nos dice que el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o incurran circunstancias económicas que la justifiquen. Pasamos al capítulo número 2, que es la jornada de trabajo. El artículo 58 nos dice claramente que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de que el día sábado sea el reposo a la modalidad equivalente. El artículo 60. Jornada diurna es la competencia entre las 6 y las 20 horas. La jornada nocturna es la que se comprende entre las 20 y las 6 horas. Y la jornada mixta es la que se comprende periodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. Artículo 61. La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5, fracción 3. Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos. El artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde está prestando su trabajo o servicios durante las horas de reposo de comidas, el tiempo correspondiente será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Artículo 65. En los casos en que se presten sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario, obviamente, de los días en que hubiese trabajado, sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio que está prestando. Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: número 1, el 1 de enero. Número 2, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Número 3, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Número 4, el 1 de mayo. Número 5, el 16 de septiembre. Número 6, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Número 7, el 1 de diciembre de cada 6 años. Número 8, el 25 de diciembre. Y número 9, el que determinen las leyes federales y laborales electorales. El artículo 75 nos dice que en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores del salario y el salario que deban prestar por sus servicios. Si no se llega a un acuerdo de ellos dos, resolverá el tribunal. Pasamos al capítulo número 4, vacaciones. Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales, y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de esos servicios que está prestando. Artículo 77. Nos menciona que los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar claramente en forma continua 6 días de vacaciones, por lo menos. Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Eso que quede muy claro. Artículo 80.
Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que le corresponden durante el periodo de vacaciones. Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Pasamos al capítulo 5. Salario. Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón o al trabajador por su trabajo. Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión o precio alzado o cualquier otra manera. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Artículo 86. Al trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará claramente como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho de la indemnización. Pasamos al capítulo 6, salario mínimo. El artículo 90 nos dice: salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Artículo 91. Los salarios mínimos pueden ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden excederse a una o más entidades federativas o profesionales. El artículo 92 nos dice que los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación en las que se determine. Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesionales, oficios, etc. Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes solamente de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 2. Artículo 96. La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, en lo que estarán constituidas por uno o más municipios, en el que deba regir un mismo salario mínimo. Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos: 1. Pensiones alimenticias. 2. Pagos de renta. 3. Pago de abonos. O 4. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados. Pasamos al capítulo 7. Normas protectoras y privilegios del salario. Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que se desvirtúe de este derecho será nula completamente. Artículo 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo que quiere decir que tiene derecho a percibir los salarios devengados sin más. Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Solo en los casos en que éste esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta para subscriptar a 2 testigos. Artículo 101. El salario no efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otra cosa. Artículo 102. Las prestaciones en especie deberán ser aprobadas al trabajador y de su familia, razonablemente proporcionadas al monto de su salario que se pague en efectivo. Artículo 103. Los almacenes y tiendas en el que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores y patrones, con las normas siguientes. Número 1. La adquisición de las mercancías.
Número 2, los precios de venta de los productos. Número 3, las modificaciones en los precios. Y número 4, en el convenio se determinará la participación en que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas. Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende. Artículo 107. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. Artículo 108. El pago del salario se efectuará en el lugar en donde los trabajadores presten sus servicios. Artículo 109. El pago deberá efectuarse en días laborables, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón. Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos en los casos siguientes. Número 1. Pago de deudas contraídas con el patrón. Número 2. Pago de la renta. Número 3. Pago de abonos para cubrir préstamos convenientes del Fondo Nacional de la Vivienda. Número 4. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas. Y número 5. Pago de pensiones alimenticias. Pasamos al artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad conveniente. Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones de vida a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito. Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pago o sucesión. Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes por cubrirse. El artículo 116 nos dice que para los efectos de esta ley son bebidas embriagantes aquellos cuyo contenido alcohólico exceda del 5%. Y pasamos al último capítulo, el número 8. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 117, 118 y 119 nos dicen claramente que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 120 nos menciona que el porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. El artículo 121 nos dice que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que preste el patrón de Hacienda se ajustará dependiendo a las normas de esta Constitución. Artículos 122, 123 y 124 nos dice que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Número 1. Una comisión integrada por el número igual de representantes a los trabajadores. Número 2. Si los representantes de los trabajadores no se oponen al acuerdo. Y número 3. Si los trabajadores se pueden hacer que juzguen convenientes dentro de un término de 15 días. Artículos 126 y 127 nos mencionan que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará solamente a las normas establecidas por la ley. Artículo 128. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Artículo 129. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los trabajadores. Mi nombre es Lourdes López Holguín, soy la mamá de Camila Villalópez. La calificación que yo le pongo a mi hija es 10, ya que prácticamente la exposición de mi hija me dejó en claro sobre las condiciones de trabajo que gozamos. Sobre esto es importante recalcar que el salario es una parte fundamental dentro del puesto que desempeñas, siempre teniendo en cuenta que tienes el derecho a un salario mínimo, el cual pueda cubrir las necesidades de nuestra familia. Muchas gracias. Mi nombre es Berenice López Urrutia, tengo 21 años, soy la tía de Camila Villalópez. La calificación que le otorgo es de 10, puesto que este tema es muy interesante porque ya actualmente vivimos una contingencia en la que algunas empresas no pagan el salario que deben de pagar a sus trabajadores y nosotros como trabajadores
no sabemos cuál es el salario que debemos percibir.